Dele gracias a Dios por la persona que está al lado derecho suyo. Ahí sin movernos, salúdela y dígale gracias por estar en este lugar. Gracias por dejar tocar el corazón de Dios para venir. Yo le por la que está al lado izquierdo y dígale gracias por estar en este lugar. Y gracias por haberle dado la oportunidad a Dios de tocar tu corazón para vivir la experiencia gloriosa del amor sublime de ese Padre grandioso y maravilloso en nuestro corazón. Y dígale bienvenido a este lugar. Bienvenido al amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estudiar esta noche la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia esta noche. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estar yendo a varios pasajes esta noche. Y vamos a hablar esta noche de pedir perdón, arrepentirnos, apartarnos y no volver a pecar para disfrutar profundamente de la salvación que Dios nos ha dado. Mucha gente no sabe cómo disfrutar de la salvación. Mucha gente no sabe cómo disfrutar de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en su vida. Y es sencillo y elemental. Tenemos que aprender a amar como Cristo amó. Tenemos que aprender a servir como Cristo sirvió, valorando todo lo que Él hizo para poder vivir y experimentar ese gran amor de Dios sobre la tierra. Jesucristo vino a consolidar nuestra vida, a consolidar nuestro corazón, a traer la redención a nuestra vida para poder vivir en la presencia de nuestro Dios, para poder estar disfrutando del inmenso amor de Dios. Por eso toda la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, habla acerca de Jesús y cerca de sus almas, de la salvación que Él ganó para nuestra vida. Él habla todo lo largo de la palabra de Dios de todo lo que significa lo que el Padre lo mandó a hacer para que usted y yo fuésemos salvos. Él ya pagó por nosotros. Sin embargo, hay mucha humanidad todavía que está pensando que es deudora ante Dios. Y simplemente comienzan a considerarse en deuda con Dios porque no han podido apropiarse de lo que significa el amor de Dios y por eso no han podido apropiarse del perdón de sus pecados. En el libro de Miqueas dice la palabra de Dios en el capítulo 7: el Señor cogió todos nuestros pecados, los amarró a una piedra de molino y los arrojó a las profundidades del mar para no volverse a acordar de ellos. ¿Quién es el que se acuerda del pecado? No es Dios. Dios nunca se levanta para acusarte. ¿Quién es el que vuelve a acordarse de su pecado? ¿Quién es el que vuelve a acordarse de que es mentiroso? ¿Quién es el que vuelve a acordarse que tiene tristeza? ¿Quién es el que vuelve a acordarse de que la ira forma parte de su vida? No es Dios, es usted, soy yo. La palabra de Dios es muy clara. Él nos perdonó nuestros pecados y no tenemos deuda. No tenemos sino una sola deuda, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y dice que no tenemos sino una sola deuda, que es el ¿qué? ¿La deuda del qué? La deuda del amor, la deuda de amarnos unos a otros, la deuda de hacerle caso a Jesús en el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. No nos está pidiendo que nos amemos de una manera que nosotros logremos inventarnos en la vida. Entonces, cuando nosotros queremos hacer que el amor reine en nuestro corazón, entonces empezamos a inventarnos cosas y entonces hay que hacer grandes sacrificios porque tenemos una cantidad de herencia en nuestra mente y en nuestro corazón de la que no nos hemos podido ¿qué? Separar. Por eso, ¿qué dice Romanos 15:4? Vamos a recordar qué dice Romanos 15:4. Y entonces, Romanos 15:4 no dice nada contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Voy a pedirle el favor a alguno que haya encontrado Romanos 15:4 y lo lea en voz alta
para que todos podamos entender cuál es el gran propósito de Dios con su palabra para nuestro corazón. Dale pues. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos el reino. No podemos sacar ese versículo de la Biblia para estudiarlo solo. Tenemos que estudiar todo lo que tiene en el contexto la palabra de Dios en el capítulo 15. Tenemos que hablar de todo lo que Cristo viene haciendo, y el Señor Jesucristo viene a través del apóstol Pablo recordándonos las cosas que han venido pasando. Viene hablándonos de la ley, del cumplimiento de la ley. Viene hablándonos de la ley de Moisés y viene hablándonos de la necesidad de cumplir la ley, pero valorar el nuevo pacto en Cristo, que es la ley, o que es el pacto en la sangre de Jesús, que es lo que hoy reina sobre nuestra vida. Y dice, pero sin embargo todas las cosas que se escribieron, todas las cosas que pasaron anteriormente, son las que nos enseñan para poder tener gran esperanza en nuestra vida. Pero nosotros no las entendemos así. Nosotros tomamos las cosas y todavía pensamos que el perdón de los pecados se va a dar cuando usted ofrezca un buey, cuando usted ofrezca una cosa que le duela, cuando usted ofrezca algo que le cueste, cuando usted ofrezca cosas que tiene que hacer materiales. Por eso es que uno puede abandonar el pecado, porque no tiene cómo hacer un esfuerzo de esa índole, porque usted está pensando en comprar la gracia, está pensando en comprar el perdón de sus pecados, y por eso la Biblia habla del nuevo pacto en Cristo de la sangre, que es donde Él fue el que pagó libremente por todo lo que nosotros teníamos en nuestro corazón. Ya no hay precio para el pecado, porque Él ya pagó por nosotros. Y ahí es donde nace la gran problemática de nuestra vida, apropiarnos de eso. Porque ya nos acostumbramos a que todo se puede comprar ¿con qué? Con dinero. Y la salvación no se compra con dinero. La salvación se compra con la sumisión a Cristo, con valorar el nuevo pacto en Jesús. Vamos a leer lo que dice la Biblia, vamos a recordar lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a leer lo que dice la Biblia, y entonces vamos a entender muchas cosas que se van dando en nuestro corazón. Y vamos a entender lo que Dios quiere en nuestra vida, y lo que Dios ha trazado para nuestro corazón, y lo que Dios pide que nosotros hagamos para poder experimentar el amor sublime de nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Por eso vamos al versículo 13, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer un pequeño bloque en la Biblia, un par de versículos que conforman una enseñanza esta noche para nuestra vida. Y dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo les explicaba la semana antepasada que el problema de la puerta estrecha y la puerta ancha no es longitudinal, no es un proceso de metros en la anchura o el angosto de la puerta. Es un proceso espiritual que tiene que ver única y exclusivamente con la reacción de nuestra vida hacia lo que Dios pide y demanda para llevarnos al camino de la felicidad, para llevarnos, como dice la palabra de Dios, en ese camino donde dice la Biblia que porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, que lleva a la prosperidad, que lleva a la excelencia, que lleva al amor, que lleva a la santidad. Y dice por eso la palabra de Dios que ese camino se vuelve estrecho. Pero se vuelve estrecho no porque es angosto en metros, sino porque para entrar por esa puerta angosta, para entrar por ese camino angosto,
En ese camino angosto están todos los principios, mandamientos, ordenanzas y preceptos de Dios. Y por eso ese camino se vuelve estrecho. Y usted no puede pensar solamente en el camino estrecho para ir al bien. Si usted pensara esta noche en su matrimonio, si usted pensara esta noche en la educación de sus hijos, si pensara esta noche en la vida, usted tendría, ¿por qué su matrimonio a veces se pone tan complicado? ¿Por qué su matrimonio a veces se pone tan difícil? Y son cosas muy sencillas y elementales. La puerta estrecha del matrimonio para llegar a la felicidad tiene principios, ordenanzas, mandamientos. ¿Qué es lo que hace que esa puerta sea estrecha para que usted llegue a la felicidad? Y son pocos los que quieren entrar por ella. La puerta estrecha le dice que usted tiene que amar, así no lo ama. Que tiene que perdonar, así no lo perdone. Pero eso es lo que no queremos hacer. Porque nos consideramos con derechos y no con deberes. Y valoramos más los derechos que creemos que tenemos que los deberes que tenemos que poner por obra espiritualmente. Por eso la vida o el camino estrecho es ese. ¿Por qué sufrimos con nuestros hijos después de mucho tiempo? Porque sencillamente nunca los llevamos por la puerta estrecha, por el camino estrecho. Porque cuando eran niños dijimos, todavía no entienden, está muy temprano. Cuando tenga 10 años empiezo a educarlo. Cuando tenga 11, cuando tenga 12, y ahora ya no lo puedes educar. Ya él te cogió ventaja, porque no cogiste los preceptos y mandamientos de Dios. No entendiste, por ejemplo, cuando Dios te dijo que la maldad viene ligada al corazón del muchacho. Usted también fue muchacho, fue joven, usted también fue niño. Por lo tanto, la maldad también venía ligada a su corazón. No es al corazón de los de ahora, es que siempre la maldad ha venido ligada al corazón del ser humano. Y ha sido muy difícil apartarnos de ella. Porque solamente se aparta cuando hay corrección, amonestación. Corrección con amor, con integridad. Queremos que todos los demás cambien. Y hemos dicho en nuestro corazón y hemos hablado en nuestra vida, cuando tú cambies, ¿yo qué? Eso le decimos a la esposa, ¿o no? Cuando la esposa nos llama y nos trae al orden, entonces nosotros ¿qué decimos? Cuando tú cambies, yo cambio. Entonces le pregunta a uno a la otra persona, ¿y qué? Y entonces ella dice, cuando él cambie, yo cambio. Y ahí llevamos ¿cuántos años? Porque sencillamente, 2 Corintios capítulo 4, versículo 11, del versículo 10 en adelante, 2 Corintios dice lo siguiente, en la palabra de Dios. 2 Corintios dice, y habla la palabra de Dios y dice, donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Y dice, pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros para que en ustedes actúe la vida. Es sencillo, es elemental. Si usted no muere, nunca tendrá lo que necesita. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Estamos en pleno juego de la pelota. Usted compró las boletas, vamos a la final. Usted compró las boletas para ir a la final del torneo. Y el torneo es hoy. Y entonces su hijo se enferma. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace usted? Si usted está entendiendo lo que Dios nos pide, usted muere a su deseo. Porque su hijo lo necesita.
Porque si usted muere a su deseo, Él tiene vida. Hay que morir. Por eso Cristo murió, para sellar la salvación tan grande que nuestra vida necesita. Vamos al libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 18 vamos a estudiar acerca de la salvación. Vamos a meditar profundamente en lo que Dios quiere que meditemos en la salvación. Yo quiero que usted entienda esta noche que la salvación ya fue dada. Cristo ya murió. Cristo ya murió para pasarnos a nosotros de muerte a vida. Ya todos los que estamos en este lugar pasamos de muerte a vida, porque Cristo murió para eso. Esa es la salvación tan grande que Dios nos ha entregado, que Él murió, Cristo murió para pasarnos de muerte a vida. Y entonces dice la palabra de Dios: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestro camino no son rectos. Es el plan de salvación de Jesús. Ahí estamos hablando del Señor Jesucristo, del que pagó por todos nuestros pecados. ¿Y qué fue lo que Él hizo para que nosotros pudiésemos tener la vida abundante y la vida con propósito que Dios tiene garantizada para nuestro corazón? Jesús es declarado por el Padre y dicho en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, y Él mismo lo expresó y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar al Padre sino este camino, el camino que Jesús está demarcando esta noche para nuestra vida, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Y se compone de dos cosas grandes ese camino. Se compone de cosas muy grandes que tiene que tener el concepto ideológico en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, vuelvo y le leo: mas si el impío se apartare de sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. El Señor es claro. Usted va por un camino. Ese es su camino. Pero Dios, el Señor Jesucristo, aparece y le dice: yo soy el camino. Es mejor mi camino que tu camino. Es mejor mi pensamiento que tu pensamiento, dice el profeta Isaías. Y hoy le dice el Señor: si usted se cambia del camino por el que va, el camino por donde usted va acá, por donde usted va todos los días, el camino del odio, el camino del rencor, el camino del dolor, el camino de la inseguridad, el camino de la inadecuación, el camino del maltrato, el camino de la mentira, el camino de la aflicción, si usted se sale de ese camino,
Dice Dios en su palabra que si usted se aparta de eso, se está apartando del pecado, y que si usted se aparta del pecado y guarda los estatutos de Dios, que son los que están en el camino que es Jesús, entonces vivirá. Usted y yo tenemos el derecho a la vida abundante del Señor, porque Él pagó por eso. Y apartarse del camino no es una cosa diferente a dejar de hacer lo que estoy haciendo. La vida matrimonial es muy complicado esto, porque todo el mundo busca es que Dios le cambie. Cambia a mi esposa o cambia a mi esposo. Pero ¿por qué no te arrodillas y le dices, cámbiame a mí, Señor? Haz que yo salga del camino por el que yo voy. El camino donde lo juzgo todos los días o la juzgo todos los días. El camino donde la maltrato o lo maltrato todos los días. O el camino donde lo engaño o él me engaña todos los días. ¿Por qué no permites que yo salga de ese camino y me suba en el camino que Jesús compró con su sangre, para que haya arrepentimiento en mi corazón y pueda disfrutar de la vida abundante que Él tiene para mi vida? Todos queremos que pasen cosas en los demás menos en nosotros. El único que pagó sin juzgarnos se llama Jesús, sin esperar recibir absolutamente nada de nosotros, para cambiar de camino, para entrar en la salvación. No se necesita pagar, se necesita creer. Se necesita permitir que la esperanza se vuelva verdad, que la esperanza se vuelva realidad. Y por eso dice el Señor: si el impío se quita de ese camino para aceptar el camino de Jesús, de cierto vivirá. Se explicaba otro día, la gran problemática del ser humano es que, la gran problemática del cristiano es que quiere vivir en lo bueno y en lo malo. Quiere compartir con ambos estados. El Señor en Deuteronomio capítulo 30, al igual que lo que leímos en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Deuteronomio 30, 15 y 16, el Señor es claro. Y el Señor le dice al ser humano: yo te he ofrecido la vida y el bien, y yo te he ofrecido la muerte y el mal. Tú eres el que escoges para dónde vas. Tú eres el que decides a dónde vas. Nadie más escoge. Usted es el que escoge. Cuando usted se encuentre sufriendo, diga: Señor, yo escogí el camino del sufrimiento y escogí el camino del dolor, y por eso debo vivirlo con gozo, porque yo lo escogí. Jesús le da y le brinda el camino del amor, de la ternura, le brinda el camino de la victoria, de la felicidad, y usted decide si lo escoge o no lo escoge. Y si usted escoge el camino del pecado y de la maldad, sabe que va a sufrir. Por lo tanto, no se puede quejar, porque fue una decisión personal. Fue la decisión suya. Eva se dejó influenciar de Satanás y perdió la comunión con el Padre. No sé usted por quién se deja persuadir.
pero también pierde la gloria con el Padre. Dice la Biblia: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y le pregunta a Dios a usted esta noche, o nos pregunta a toda la iglesia: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo que el malo muera? Si el malo se apartara de su camino e hiciere conforme a la voluntad que Dios tiene para su vida, él vivirá. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apártate del camino por donde vas. Sepárate del camino equivocado que llevas y súbete en el camino de Jesús. Cuando en el Evangelio de San Juan él dice: y yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el amor. ¿Por dónde tienes que ir? ¿Cuál es tu decisión? Porque no es la decisión de Dios. El problema es que al final del camino, cuando estás sufriendo por haber hecho las cosas al revés, ¿quién pretende que sea el responsable? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Cierto que a Dios? Porque desafortunadamente esa es la vida. Y entonces salimos con las mismas cosas de siempre. Dios a mí no me oye. Dios a mí no me ayuda. Dios a mí no sé. Dios a mí no sé. Quiero decirle que Dios siempre me ha oído. Quiero decirle que Dios siempre te ha escuchado. Y quiero decirte que Dios siempre te ha hablado. Por eso el profeta Isaías, cuando habla acerca de por qué la salvación no se ha vuelto grande en el corazón del hombre, en el capítulo 42, el profeta Isaías dice: sordos oíd y ciegos ven. Y dice el profeta Isaías: ¿quién es sordo sino mi siervo? ¿Y quién es ciego sino mi escogido? Usted ya sabe. Y es una decisión personal. Y Dios dice en su palabra: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Uno podría, lo que pasa es que ya desistí de hacer esas preguntas, pero uno podría preguntar esta noche: ¿cuántos quieren dejar de sufrir? Y todos levantarían la mano y dirían: amén, aleluya. Y cuando le dice uno, entonces entra por la puerta estrecha, ama a los que no te aman, perdona a los que no te perdonan, busca lo que no. ¿Ah? Y entonces, ¿qué dice usted? Es que eso es lo que a mí no me gusta. Tantas condiciones, tantas cosas que exigen, tanto que piden. Porque es que a usted le gusta el camino amplio, donde no le piden nada, pero le garantizan llegar a la ¿qué? A la perdición. En ese camino no le piden nada, es por eso. Porque cuando usted entra por el camino amplio, ¿a dónde llega? ¿A dónde? A la perdición. Y si usted escogió irse por el camino que lo lleva a la perdición, ¿cómo debe vivir la perdición? Con gozo. Usted la escogió. ¿O no? ¿Quién la escogió? ¿Quién escogió el sufrimiento? Dios no dijo: voy a crear al hombre, los primeros 50 van a ser felices, los otros 50 van a sufrir, y así sucesivamente. Dios no dijo eso. Dios dijo que todo el que escaparte del pecado vivirá, y lo está diciendo y reconfirmando esta noche en la palabra de Dios, en el profeta Ezequiel capítulo 18 versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del que está sufriendo? No, porque si se aparta del sufrimiento que es el pecado, porque si se aparta de la maldad que es el pecado, él vivirá. Si yo esta noche le digo a usted: si quiere ser feliz,
si quiere vivir lleno de dicha y de alegría, como se vive en el reino de los cielos, apártese del camino del pecado. El camino del pecado es deleitoso por tiempo, no por eternidad. Y todos los que saben, y todos los que conocen bien el pecado, o sea, todos nosotros, sabemos que el camino del pecado es deleitoso por tiempitos. En el camino del pecado no hay gozo, no se engañe. En el camino del pecado no hay gozo, no se siga engañando. En el camino del pecado hay alegría, y alegría momentánea que se acaba tan pronto como usted reacciona a la realidad. Y descubre que el pecado lo único que hace es hacerlo sufrir. No hay otra razón para sufrir. Dios nos llenó de sus ordenanzas para entrar por el camino estrecho. Usted no puede quejarse, el camino de Dios. Por eso el Señor dice: ¿mis caminos son torcidos? No, los torcidos son sus caminos. El Señor te dice, por ejemplo, que no puedes perder la costumbre de congregarte, de buscarlo, que no puedes dejar de leer la palabra de Dios, de meditar en ella, de buscar el resplandor de la gloria de Dios en los principios de Él. Pero cuando tú estás en el pecado, ¿te acuerdas de leer la Biblia? ¿La entiendes? No. Por eso dice el Señor: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo, que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de sus justicias que hizo será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Yo he puesto un ejemplo permanentemente cuando hablo de estos pasajes. Yo digo, vamos a suponer el caso de un señor de 60 años, que toda su vida ha sido recta, que a los 60 años tuvo un mal traspaso en la vida y mató a una persona. Entonces lo llevan al juez. El juez entonces dice: como usted se portó 60 años bien y fue recto, hizo lo recto y vivió bien, nosotros la ley te perdonamos. ¿Sí dice eso el juez? No. El juez le dice lo que está aquí escrito, porque la ley salió de ahí. La ley sale de aquí. La ley no se la inventó el hombre. El hombre lo que hizo fue acomodar la palabra de Dios, y más en esta nación donde la palabra de Dios es la fuente de vida de esta nación. Está en su escudo, está en la bandera. Este país depende de Dios. Aquí todo el mundo, todos los presidentes no juran por la nación, juran por Dios hacer el bien en la nación, porque esta nación le pertenece a Dios, porque puso de testigo su palabra para vivir en ella. Y entonces aquí dice la palabra de Dios: cuando ese muchacho, cuando esa persona a los 60 años, el ejemplo, perdón que les estoy dando, entonces el juez dice: está condenado a lo que dice la ley, o no, 30 años de prisión por una muerte. ¿Le tuvieron en cuenta todo lo bueno que había hecho? No, se cumple lo que dice la palabra de Dios. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? No. Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Quiero decirle que no estamos hablando de la muerte, o que estamos hablando de la pérdida de la salvación. Al Señor, que lo condenaron a los 60 años,
a la prisión por haber matado a una persona, él no murió. Perdió el derecho a estar en la calle, perdió el derecho a visitar a su familia, perdió el derecho a convivir con ellos, perdió el derecho a decidir qué hacía, perdió el derecho a la felicidad, a la dicha. Y muchos cristianos viven presos en su propia prisión espiritual. La prisión de Satanás es muy fuerte. La prisión del pecado es muy dolorosa. Por eso dice el Señor, en el pecado no te tendrán en cuenta nada de lo que has hecho, de lo bueno que has hecho. Mas si entendemos y volvemos al primer versículo, al versículo 21 en el capítulo 18, y entendemos lo que dice la Biblia en el capítulo 21, en el versículo 21, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. No basta pedir pecado, no basta pedir perdón, Señor, no basta pedir perdón. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Y no basta pedir perdón y arrepentirse. ¿Qué hay que hacer? Apartarse y tomar la decisión de no volverlo a hacer. Es el proceso del perdón del pecado. Yo me arrepiento. Yo confieso mi pecado, me arrepiento de haberlo hecho, tengo un arrepentimiento sincero y genuino en mi corazón y tomo la decisión de apartarme de ese pecado y no volverlo a hacer. Y entonces de cierto viviré, de cierto vivirá. Nunca es tarde, nunca es tarde. Abraham logró entender todo de donde dependían sus promesas a los 99 años. Génesis capítulo 15, capítulo 17, perdón. En el Génesis capítulo 15, Abraham se le puso bravo a Dios y le dijo: Señor, no me prometas más, no me prometas más hijos, no me prometas más herederos, porque mire, ya tengo 99 años y va a heredar. El empleado mío, el gamaceno va a heredar. No me has dado prole. El Señor lo deja así, se le aparece en Génesis 17 otra vez y le dice: Abraham, ven. Y sale. Y antes de volverlo a contar las estrellas, le dijo: ¿sabe una cosa, Abraham? Necesito que camines delante de mí y seas perfecto. Y ya 24 años caminando con Dios. Ya 24 años. A los 75 comenzó a caminar con Dios. Y 24, 75 más 24, ¿cuánto da la matemática? 99. Toda la vida seguirá dando 99. Y a los 99 le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. Entonces él se arrepintió, lloró. Y entonces le dijo: ahora levanta los ojos, cuenta las estrellas. Y dijo: no se pueden contar, así va a ser tu descendencia. Y no va a ser tu descendencia así con Ismael, con el hijo de la empleada, no. Yo te prometí un hijo con Sarai, tu esposa. Y por eso desde hoy no te llamarás más Abraham, sino serás Abraham, padre de multitudes. Y ya no será más el nombre de su esposa Sarai, princesa, sino ahora será Sara. Usted tiene que tomar esta noche una decisión. También les conté cómo son las cosas de las decisiones, ¿no es cierto? Les dije que, por ejemplo, ahora que está en invierno, el río crece. ¿El caudal del río aumenta o no? Sí. Y entonces viene una hoja de plátano, y en la hoja de plátano vienen 4 ranas. Y una decide botarse. ¿Cuántas ranas quedan en la hoja? ¿Duro? 3. No, quedan 4. Porque apenas decidió botarse, no se ha botado.
¿Cuántas veces usted ha decidido caminar en rectitud? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha decidido caminar como Dios te pide? Y no has empezado. No has empezado. Por eso terminemos con lo que dice la palabra de Dios esta noche. Y entonces dice la Biblia ahí, para que terminemos esta noche, tengamos un tiempo de oración. Versículo 28 dice: porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué se pierde cuando uno cae en pecado? Se pierde la visión. Cuando yo miro y puedo identificar la causante de mi pecado, de mi pérdida de visión, que es el pecado, entonces entiendo que yo pequé porque la palabra de Dios escaseó en mi vida. Primera de Samuel capítulo 3. Todo tiene que ver con la salvación. Toda la Biblia tiene que ver con Jesucristo. No me diga qué es lo que le pasa a usted cuando cae en el pecado. No me diga que estaba orando por la mañana, que leía 3 capítulos de la Biblia, los estudiaba, los meditaba y los analizaba. Sino más bien diga cuántos días llevo sin leer la Biblia. Y entonces soy presa fácil del pecado. Soy presa fácil del pecado. Está la situación muy complicada con la gripe, con todo, con la gripe, porque el clima está muy feo. Entonces los que tenemos las defensas bajas, ¿qué tenemos que hacer? Decir que somos fuertes y valientes. No, tenemos que hacer lo que el médico nos pida, ¿o no? Y no tendremos gripe. No estaremos enfermos. Por eso quiero invitarle a que usted se ponga en pie y vamos a orar. Acuérdese siempre que tienes que morir. Que si quieres ver la gloria de Dios tienes que morir. Y tienes que morir a lo que te lleva cautivo al pecado. Tienes que morir a lo que te lleva a sumergirte en la maldad. Solo quiero invitarle a que, cerrando sus ojos y abriendo su corazón en la presencia de Dios, hable con Él esta noche. Nadie puede hablar por usted, tiene que hablar usted con Dios. Nadie sabe cuál es la necesidad de su vida, sino usted. Nadie conoce una situación más que el que la vive. Y usted sabe que es lo que está viviendo. Y usted sabe cuál es el dolor que está enfrentando en su vida. Y usted hoy tiene que descubrir que la paga del pecado es la muerte, el mal, el sufrimiento, el dolor. Y yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y por un par de minutos se concentre para hablar con Dios. No crea que lo que estás viviendo en el pecado es bueno. No creas eso. Más bien cierra tus ojos y dile a Dios: perdóname y ayúdame. Y si estás enamorada o enamorado del pecado, dígale a Dios: Señor, perdóname por haber perdido el amor hacia ti para amar al pecado. Quiero que usted sepa esta noche que usted puede estar enamorado o enamorada del pecado. Eso mismo lo dice Dios en su palabra. Cuando usted decide escuchar una voz diferente a la de Dios, es porque está interesado en hacerlo. Por eso, si has escuchado una voz diferente a la voz de Dios, ya estás haciendo cosas que no debes hacer, dígale a Dios: perdóname, Señor. Hoy necesito que tú me perdones, Dios.
necesito que tú derrames tu amor y tu misericordia sobre mi vida. Pero no le diga perdóname, sino nómbrale a Dios de qué te tiene que perdonar. Él lo sabe, pero Él quiere que tú tengas confianza, integridad con Él y le puedas decir qué es lo que estás haciendo mal hecho. Si no lo confiesas, no te puedes arrepentir. Y si no lo confiesas y no te puedes arrepentir, no puedes tomar la decisión de apartarte de eso. Para poderse apartar del pecado, tienes que confesarlo, arrepentirte y tomar la decisión de no volverlo a hacer más. Por eso quiero que usted le cante a Dios esta noche esta canción y hable con Dios de esa manera poderosa que Dios invita. Vamos a que usted pueda levantar su voz para hablar con Dios esta noche. Habla con Dios, abre tu corazón y dígale a Dios. Abre tu corazón y dígale a ese Dios maravilloso. El problema no es si cometiste pecados graves o pecados pequeños, grandes. El problema es que tomes una decisión y le digas al Señor: hoy he decidido habitar en el camino de tu gloria. Hoy he decidido permanecer en el camino de tu victoria, Señor de los cielos. Por eso, Dios, yo sé que tú me perdonas mis pecados y los borras de mi corazón. Y por eso la justicia vivirá. Y por eso, oh Dios, tú has dado respuesta a mi vida por medio del mediador que murió en la cruz para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Abre tu corazón y habla con ese Dios maravilloso esta noche. Dígale: Dios, yo sé que tú eres un Dios de amor, pero también te conozco como un Dios de perfecta justicia. Su amor perfecto hace que sea misericordioso con aquellos que reconocen sus pecados y se vuelven a ti. Tú les haces recobrar la vista, Señor, para que puedan vivir apartados voluntariamente del pecado. Dígale: Señor, aquí estamos, cansados, fatigados, pero con el anhelo de vivir. Quiero invitarte a cerrar esta noche. Queremos invitarte a que la próxima vez que abras la Biblia no sea el próximo sábado, sino que la abras todos los días para estudiarla, para meditar conforme a todo lo que en ella está escrito. Acuérdate que cuando uno no conoce a Dios, es fácil ser destruido. Por eso quiero invitarte esta noche, no a que vengas solamente el día sábado. Todos los días tenemos un culto de alabanza a las 6 de la tarde, de 6 a 7, para que vengas a interceder por tus necesidades, por tus problemas, por tus conflictos, por tus adversidades, para que vengas a buscar a Dios para que Él te bendiga grandemente y para que Él te prospere en todo lo que emprendes y en todo lo que hagas. Yo te invito a que conozcas más a Dios, porque el que conoce más a Dios puede experimentar el perdón, el poder, la sabiduría, y puede experimentar que hay algo grande que le espera. Y por eso estamos invitándole los miércoles y los viernes al estudio bíblico a las 7 de la noche. Venga para que usted conozca más a Dios y para que pueda relacionarse mejor con Él cada día. Y también estamos invitándoles a que dejen ver su poder, el poder que Dios les ha dado para mostrar el testimonio de sus vidas. De lunes a viernes hay 2 grupos que estamos saliendo a las 3 y a las 7 de la noche para ir a evangelizar, a mostrar el poder de Dios, para invitar a toda la gente a celebrar la Navidad en familia con nosotros. Por eso les estamos esperando a las 3 de la tarde aquí los que puedan, y a las 7 de la noche para ir, para que ustedes nos acompañen, para que podamos estar allí en ese lugar.
Y acuérdense que el día lunes 5, martes 6 y martes 7 es el ayuno que necesitamos hacer para que el mes de noviembre sea un mes exitoso en nuestra vida. No es algo nuevo, lo hacemos cada mes. Por eso levante su corazón y dígale a Dios: gracias por amarme, gracias por haberme traído a este lugar. Dígale: Señor, gracias por haberme traído a experimentar el amor y la misericordia tuya en este lugar. Por eso hoy quiero pedirte que tu gloria resplandezca sobre mi familia. Levante su corazón y dígale a Dios: te pido que bendigas mi casa. Pídale a Dios que le bendiga a cada uno de los miembros de tu familia. Entrégueselos con nombre a Él. Dígale: Señor, bendice mi cónyuge, bendice mis hijos, bendice mis padres, bendice mis hermanos, bendice toda mi familia, Señor. Abra su corazón y dígale a Dios: bendice la arteza de amasar de mi casa, Señor. Dígale a Dios que bendiga los graneros de su casa con abundancia, como Él promete en su palabra. Dígale: Señor, que tu bendición descienda sobre mí a la cena, Dios. Que tu gloria brille para siempre en mi familia, Señor. Bendice, Dios, mi trabajo. Bendice mis manos como le dio bendición a las manos de Job, para que haya una alta productividad en mi familia, Señor. Que mi trabajo sea bendito, Señor. Bendice la empresa donde trabajas. Bendice a su jefe. Bendice a las personas que laboran contigo. Y dígale: Señor, bendícelos grandemente, para que haya una bendición eterna y sublime en mi familia. Dígale: Señor, ahora te presento mis manos para el trabajo y te presento mis finanzas para que tú las bendigas, oh Dios, para que no haya escasez en mi casa. Señor, te ruego que ates al devorador, que lo reprendas y que me dejes vivir y experimentar el amor y la misericordia tuya. Ahora llena mi corazón de tu gloria, Señor, y llena mi corazón de tu gracia y de tu misericordia. Si Dios esta noche le habló a su corazón, si Dios esta noche le dijo algo que su vida necesitaba, levante su voz y dele gracias a Él. Y acompañe esa acción de gracias con un aplauso a Dios. Y dígale palabras hermosas, palabras bellas a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, a ese Dios que se complace en bendecir tu vida. Y todos como iglesia esta noche le decimos al Señor: amén. Que Dios los bendiga.